Mi nombre es Adán de Jesús Torres Tirado, curso actualmente la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales en la Facultad de Ingeniería Culiacán en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta ocasión expondré la práctica 13 nombrada Frenado por Contracorriente, de la materia Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas, a cargo del profesor García Irigoyen Mario Jaime. Inicialmente se muestra el contenido. Se divide en 4 etapas principales. La primera etapa es la introducción, donde se habla del objetivo, material y equipo y el marco teórico. En el desarrollo se verá dividido en 2 partes. La primera es el paro y arranque de motor trifásico, con su simulación, conexiones en Proficad y conexiones en físico. Después el arranque y frenado por contracorriente, de igual forma con su simulación, conexión en Proficad y conexiones en físico. Conclusión y finalmente la referencia de donde se estuvo obteniendo apoyo. Introducción. Cuando se trabaja con motores trifásicos es necesario conocer de tipos de frenados por si la situación lo requiere. Por ejemplo, si un motor eléctrico se desconecta de la línea de alimentación debido a la inercia, pues este tarda algún tiempo en detenerse e incluso puede acelerarse o empezar a girar en sentido contrario después de parado, debido al peso de la carga, como en los casos de las grúas puentes, montacargas, ascensores, etc. Cuando por necesidad del sistema o máquina acoplada a un motor se desea que esta pare inmediatamente después de desconectar el motor de la línea de alimentación, o bien que pueda disminuir su velocidad, se recurre a algún tipo o sistema de frenado que haga esto posible. Existen métodos de frenado clasificados como eléctricos, como los que se ven aquí: frenado regenerativo o por recuperación de energía, frenado por contracorriente o contramarcha, frenado dinámico o por inyección de corriente continua. Ya se ha analizado el frenado dinámico por inyección de corriente continua. En esta ocasión, el método de frenado que se trabajará pues, es el frenado por contracorriente o contramarcha. Este método prácticamente trata de provocar un giro de campo magnético del estator, obligando al rotor a que trate de invertir su dirección de giro, pero antes de que invierta el sentido de giro se tiene que cortar la alimentación de la contracorriente. Esto se puede conseguir bien mediante un temporizador, calculando previamente el tiempo necesario que se necesita para estar alimentando a contracorriente, o con un contacto de un detector de giro al motor que al detectar el paro abra e impida que se siga alimentando el estator a contracorriente. Se muestra el objetivo general, que es implementar un circuito de frenado por contracorriente. También se tienen objetivos específicos, que es investigar cuál es la función de la resistencia en este frenado, analizar el freno con contracorriente e identificar los beneficios del frenado con contracorriente. También se muestra el material y equipo que se utilizó. Por mencionar algunos, se tienen los pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados, multímetro digital, precisamente la resistencia que se utilizó, el motor trifásico, contactores y contactos auxiliares normalmente cerrados, normalmente abiertos, un temporizador off delay, entre otros. Marco teórico. ¿Qué es el freno? Es el mecanismo que permite que un dispositivo se detenga o reduzca su avance. Los frenos se encargan de transformar la energía cinética de un objeto en un trabajo o calor, como los automóviles. Existen diversas clases de frenos, entre ellas pues la que nos más interesa es la de los frenos eléctricos, que esta pues se trata de crear corriente eléctrica para el frenado. Frenado de motores trifásicos asíncronos con rotor en cortocircuito. En numerosas aplicaciones de los motores trifásicos asíncronos de rotor en cortocircuito, es necesario disponer de un sistema seguro que permita frenar el motor en un momento determinado. Es decir, es necesario disponer de un par de frenados. Esto sucede, por ejemplo, en máquinas y herramientas donde la precisión de trabajo o la seguridad del personal pues se exigen un rápido bloqueo de la máquina accionada. Como se mencionaba antes, existen varios tipos de frenado. En esta ocasión nos enfocamos solamente en el freno a contracorriente. Frenado por contracorriente. El sentido de giro del rotor de un motor trifásico asíncrono se determina por el sentido del campo magnético giratorio. Cuando el motor está funcionando en un sentido de giro determinado a velocidad de régimen, si se invierte las conexiones S2 de los conductores del fase del estator, el sentido de campo giratorio es opuesto al sentido del giro del rotor y el deslizamiento resulta superior a la unidad. Esta circunstancia provoca un energético par de frenado, ya que el campo giratorio tiende a arrastrar el rotor en sentido contrario al de su marcha. Como el frenado a contracorriente se opone a la inercia de la carga, pues este sistema puede emplearse eficazmente para conseguir rápidas desaceleraciones de motores que arrastran cargas de inercia, como por ejemplo en máquinas herramientas.
En cambio, pues este sistema de frenado no puede utilizarse en máquinas elevadoras, como las que ven aquí, las grúas, montacargas, ascensores, etc. En las siguientes figuras pues se representa el esquema de un sistema de frenado constituido por un circuito de fuerza y un circuito de control. La resistencia en el circuito de fuerza pues sirve para limitar la intensidad de la corriente de frenado. Aquí el temporizador pues determina el tiempo en que se invierten las fases del estator del motor. Dentro de las aplicaciones de este frenado está la maquinaria pesada. Se utilizan excavadoras, cargadoras, tractores, entre otras, para detener el movimiento de los motores y garantizar un rendimiento óptimo. También en los vehículos eléctricos se utilizan motores para recuperar energía cinética durante la frenada y almacenarla en baterías. También en herramientas eléctricas como sierras de corte, taladros, entre otros, para detener suavemente el motor cuando se apaga la herramienta y evitar pues lesiones. En sistemas de aire acondicionado, para detener los motores de los compresores y proteger el equipo y el sistema pues de daños. Como se ve, en conclusión, la aplicación que se le da es para detener suavemente el movimiento de los motores y evitar daños del equipo o de las personas. Ahora viene la parte de desarrollo. Primeramente se muestra el diagrama propuesto por la práctica, un circuito de control y un circuito de potencia para un frenado a contracorriente. Inicialmente se trabajó con un paro y arranque sencillo, así que primeramente se mostrará la simulación de este arranque. Circuito de control y fuerza. En la parte de la izquierda se muestra el circuito de control y en la parte de la derecha el circuito de fuerza o potencia. Cabe mencionar que físicamente pues, se ha utilizado un termomagnético como medida de protección ante cortocircuitos y no fusibles seleccionables como lo describe el diagrama. Sin embargo, pues buscan la misma funcionalidad de actuar ante la presencia de un cortocircuito. Inicialmente se tiene que permitir paso de corriente tanto para el circuito de potencia como para el circuito de control, por lo tanto se cierran fusibles. En este punto la corriente pues ya ha llegado hasta el contactor, pero al estar con sus contactos abiertos, esta no sigue fluyendo a través de él. De igual forma sucede en la parte de control. La corriente ya ha llegado a los pulsadores y contactos, sin embargo el pulsador normalmente abierto está impidiendo que la corriente siga fluyendo. Posteriormente se presiona el pulsador normalmente abierto S2, provocando que el contactor KM1 se active ya que la corriente llega a su bobina y al mismo tiempo ocasionando un enclavamiento para el auxiliar del mismo contactor que se encuentra en paralelo. Entonces, al estar cerrados los contactos principales del contactor, el motor se enciende y se mantiene así, aunque el pulsador S2 se vuelva a abrir ya que existe un enclavamiento. El pulsador normalmente cerrado S1 se encarga de detener el motor. Cuando dicho pulsador se presiona, este se abre por un instante para cortar el paso de corriente. Entonces la bobina KM1 se desactiva, quitando el enclavamiento y mandando a abrir los contactos principales de dicho contactor. Por lo tanto, la corriente ya no llega al motor y empieza a detenerse. Cabe mencionar que pues este paro y arranque ha tenido la finalidad de solamente tomar la medida de tiempo en que el motor tarde en detenerse, una vez que se le da la indicación. Esto pues se verá en la parte de las conexiones físicas. Aquí se ve un video de cómo funciona en realidad. Aquí se tienen las conexiones en Proficat, un alambrado para un paro y arranque de motor trifásico. El alambrado propuesto pues está elaborado con la finalidad de facilitar las conexiones que se hacen físicamente, ya que el circuito está diseñado en base al equipo y dispositivos de control que se encuentran en el laboratorio de máquinas eléctricas. Se trata de ilustrar el cableado que se realiza en las mesas de trabajo donde se elaboran las prácticas. Aquí se muestran las conexiones en físico. Son conexiones de un paro y arranque de motor trifásico. Aquí pues ahora se mostrará un video donde se muestra cómo inicialmente se pulsa el botón de arranque, es decir, el pulsador normalmente abierto, y el motor empieza a girar. Posteriormente se presiona el pulsador normalmente cerrado para abrir el circuito y parar el motor. También se puede ver el cronómetro donde marca los 17 segundos que tarda en detenerse el motor trifásico.
Como se mencionaba antes, este paro y arranque ha tenido la finalidad de solamente tomar la medida de tiempo que el motor tarde en detenerse una vez que se le da la indicación al pulsador, con el pulsador normalmente cerrado. En este caso se ha tomado una medición de 17 segundos, por lo tanto el temporizador que se utilizará en el circuito de frenado contracorriente tendrá que tener configurado la mitad de ese tiempo, es decir, que actúe a los 8.5 segundos aproximadamente. De igual forma se muestran las conexiones y simulación en KDESIMO, el Proficad y las conexiones en físico de un arranque y frenado por contracorriente. Primeramente se muestra la simulación en KDESIMO. La imagen muestra el diagrama de conexiones para un arranque y paro común de un motor eléctrico trifásico, tanto su parte de control como de potencia. Cabe mencionar que físicamente se utiliza un termomagnético como medida de protección ante cortocircuitos y no fusibles seleccionables como lo describe el diagrama. Sin embargo, buscan la misma funcionalidad de actuar ante la presencia de un cortocircuito. También cabe mencionar que se tiene que configurar el temporizador con la mitad de tiempo en que el motor tarde en detenerse en un paro y arranque normal. En esta ocasión, la medida que se obtuvo fue de 17 segundos, por lo tanto se ha configurado con un tiempo de 8.5 segundos. Inicialmente, pues se tiene que permitir paso de corriente tanto para el circuito de potencia como para el circuito de control, por lo tanto se cierran los fusibles. En este punto la corriente pues ya ha llegado hasta los dos contactores, pero al estar con sus contactos abiertos, esta no sigue fluyendo a través de ellos. De igual forma sucede en la parte de control. La corriente ya ha llegado a los pulsadores y contactos, sin embargo el pulsador normalmente abierto está impidiendo que la corriente siga fluyendo. Posteriormente se presiona el pulsador normalmente abierto S2 y la corriente llega hasta la bobina del contactor KM1 a través del contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KM2, por lo que los contactos principales de KM1 se cierran, permitiendo que en la parte de potencia la corriente llegue al motor encendiéndolo. A su vez se puede ver que paralelo al pulsador normalmente abierto se encuentra un contacto normalmente abierto del contactor KM1. Esto provoca un enclavamiento que permite que el motor siga encendido aunque el pulsador ya no esté presionado. Al mismo tiempo, la corriente llega a la bobina del temporizador T1, activándolo y mandando a cerrar su contacto normalmente abierto. En este punto todavía no empieza a contar el temporizador off delay, ya que pues esta es su función. Es decir, empieza a actuar cuando deja de estar energizada su bobina, para el caso de la simulación. Por otra parte, un contacto normalmente cerrado del contactor KM1 se abre y este pues impide que el contactor KM2 también se active, evitando un cortocircuito. Cuando se presiona el botón de frenado, es decir, el pulsador normalmente cerrado S1, la corriente deja de fluir a la bobina del contactor KM1. Esto provoca que sus contactos principales vuelvan a abrirse. Entonces, el contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KM1 vuelve a su estado inicial. También deja de pasar corriente a la bobina del temporizador, por lo que se desenergiza y comienza su conteo de 10 segundos. Y al cerrarse su contacto normalmente abierto, se permite un paso de corriente hasta la bobina del contactor KM2, provocando que sus contactos principales se cierren y el motor comience a ir a batallar contra su inercia, intentando cambiar su giro. En este punto pues se está aplicando el frenado contracorriente y la resistencia está cumpliendo la funcionalidad de limitar la intensidad de corriente que hay, ya que pues es muy elevada. Una vez que pasan los 10 segundos configurados en el temporizador, bueno, en este caso fueron 8.5 segundos, su contacto normalmente cerrado vuelve a su estado normal y ya no hay paso de corriente hacia el contactor KM2, abriendo sus contactos principales y dejando de interactuar cualquier corriente con el motor. En este punto pues el motor ya se ha detenido. Aquí se muestra un video más ilustrativo. Aquí se aplica el frenado. Y finalmente logra detenerse el motor. Aquí se muestran las conexiones en Proficad, un alambrado por un arranque y freno por contracorriente de motor trifásico. El alambrado propuesto pues está elaborado con la finalidad de facilitar las conexiones que se hacen físicamente, ya que el circuito está diseñado en base al equipo y dispositivos de control que se encuentran en el laboratorio de máquinas eléctricas.
Se trata de ilustrar el cableado que se realiza en las mesas de trabajo donde se elaboran las prácticas. Un punto muy importante en esta conexión y que se ignora en las conexiones de la simulación es la S o Y del temporizador. En esta ocasión, en conjunto con A1, ya que pues al tener configurado el temporizador en que trabaje como off delay, estas dos terminales no se conectan junto a línea como comúnmente se trabaja el on delay. Para este caso, quien se tiene que estar desconectando es solo Y, ya que pues solo se necesita detener su función. Sin embargo, siempre tiene que estar energizado el temporizador, por lo que a uno se manda directamente a línea. Esto es lo que pide el temporizador que se utilizó en físico, por lo que se trabaja de esta manera. Ahora se muestran las conexiones en físico. Son conexiones de un arranque y freno por contracorriente de un motor trifásico. Se mostrará un video donde cómo inicialmente se pulsa el botón de arranque, es decir, el pulsador normalmente abierto. Y una vez que el motor esté en su velocidad nominal, se pulsa el botón de frenado. Inmediatamente se observa que el motor se detiene, ya que justamente en ese momento el contactor KM1 que permitía girar el motor en sentido horario se abre. Por otra parte, el contactor que hace que el motor gire en sentido antihorario se cierra, aplicando en ese instante la contracorriente y por ende deteniendo el motor casi de inmediato. A continuación se muestra el video. Cabe mencionar que el objetivo de la primera parte de la práctica, es decir, la medición del tiempo que tarda en detenerse el motor, finalmente se ignoró, ya que pues, el comportamiento de la contracorriente es diferente cuando el motor cuenta con una carga y cuando no cuenta con ella. Es decir, al estar utilizando el motor sin una carga, fue necesario ajustar el temporizador en un tiempo muy reducido, aproximadamente 0.2 segundos. Por otra parte, si se hubiera utilizado una carga en el motor, se tendría que hacer más pruebas del tiempo, calibrando hasta finalmente encontrar el tiempo justo que se necesita para que el motor pues, se detenga. Conclusión, se ha trabajado con otro tipo de frenado. Una de las funciones pues, principales que se aplican en los motores para optimizar los procesos en diversos accionamientos industriales. En esta ocasión, el tipo de frenado trabajado ha sido el freno por contracorriente, también conocido como freno por inversión de giro. El método de frenado por contracorriente pues consiste prácticamente en aplicar una corriente alterna inversa en el motor, resultando pues en un campo magnético opuesto que desacelera el rotor y lo detiene de forma suave. Dicha acción pues sucede cuando se corta o se cierra la alimentación eléctrica que está haciendo girar el motor en un arranque directo. Todo esto se prepara pues antes con un circuito de control donde uno de los dispositivos claves pues es el temporizador, cumpliendo la función de habilitar la inversión de giro justo en el momento exacto en que se corta la alimentación y justo por el tiempo necesario que previamente se establece analizando el tiempo en que el motor tarda en detenerse en un paro y arranque común. Aunque en esta ocasión solo al no tener carga el motor pues solo fue necesario 0.2 segundos. Otro elemento fundamental en esta ocasión pues es en la parte de potencia es pues la resistencia, ya que esta tiene la finalidad de disipar la energía cinética del motor eléctrico que acciona una carga, convirtiéndola en energía eléctrica y disminuyendo la velocidad que ha quedado como inercia de la carga en el motor. Esta resistencia pues, es colocada en serie con el motor trifásico y limita la corriente que influye a través del motor durante el frenado. Es de vital importancia ya que como lo he mencionado antes, disipa la energía cinética de la carga y evita daños tanto para el motor como para los dispositivos del circuito de control u otros componentes eléctricos y mecánicos que dependen de él, por lo que es utilizado en gran variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Entonces, pues se podría decir que algunos de los beneficios de este frenado es que pues aumenta la seguridad del equipo y de las personas, ya que reduce el riesgo de lesiones y accidentes. También con este frenado se permite que el motor se detenga por completo en un tiempo muy corto, impidiendo que ésta que tenga que tenga mucho desgaste mecánico y de esta forma pues alargando un poco más su vida útil.
Además, pues como se mencionaba antes, este método detiene el movimiento del rotor de manera suave y sin causar daños al motor o algún otro dispositivo del circuito. Por otra parte, así como tiene sus beneficios, también cuenta con algunas desventajas. Por ejemplo, si el motor está conectado a una carga pesada o tiene una inercia muy considerable, pues puede producir energía y estresar los componentes del sistema eléctrico pues durante el frenado. Otro inconveniente es que se tiene la posibilidad de generar corrientes elevadas y al disipar el calor pues puede llegar a sobrecalentarse. Además, así como cualquier otro tipo de frenado, si se utiliza incorrectamente, pues puede dañar el motor o algún otro componente eléctrico. Sin embargo, todas estas desventajas pues se pueden prevenir si se garantiza un correcto diseño y mantenimiento del sistema eléctrico. Y pues es muy importante conocer pues cómo frenar motores, particularmente trifásicos o síncronos, ya que pues nunca se sabe en qué momento se puede presentar una anomalía, como una desconexión de la línea de alimentación y el proceso de producción pues que se esté trabajando requiere un paro inmediato, debido a que el motor pues puede manifestar una aceleración no deseada o que debido a una carga muy pesada que esté trabajando, este empieza a girar en sentido contrario sin que se esté configurado para eso. Incluso, pues dejando de lado la producción, puede ocurrir un accidente de personal donde sea emergente un paro inmediato. Por ejemplo, en una producción donde se trabaje con bandas transportadoras, se sabe que algunas de estas pues trabajan mediante cadenas. Entonces, si en algún momento por falla o por falta de protección de seguridad, un personal queda enganchado de una prenda o simplemente se atora con una extremidad del cuerpo, si la velocidad de la banda es muy elevada, pues muy difícilmente se detenga a tiempo sin un método de frenado. Y pues aquí se muestran las referencias de donde se obtuvo obteniendo información de apoyo para realizar esta presentación.